Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de la Semana UNIPE virtual. En el día de hoy vamos a tener la presentación a cargo de Diego Santos. Diego Santos es el coordinador de la carrera de Historia, de la licenciatura y del profesorado. También es docente regular e investigador del Departamento de Humanidades de UNIPE y está a cargo de varias materias, entre ellas la materia Historia de Egipto y del Sudán antiguos e Historia de China y de Asia Central. También es profesor adjunto de Derecho Romano de la Universidad de Buenos Aires y hoy nos va a presentar una conferencia sobre el budismo esotérico chino y los signos maniqueos aigures. Bueno, muchas gracias por venir acá a la grabación de esta charla que después subimos en YouTube, como se hace usualmente en las semanas UNIPE virtuales. Vamos creando un repositorio de material de estas jornadas. Lo que traía hoy para presentar, vamos a tratar de que sea lo más breve posible dentro de las posibilidades que tiene de ser breve, son algunas preguntas que nos venimos haciendo hace un tiempo alrededor de nuestro objeto de estudio, que es la literatura maniquea en lenguas iranias medias procedentes del Turquestán chino. Como posiblemente sepan, el maniqueísmo, una religión fundada por Mani, un profeta de origen mesopotámico, nacido en lo que hoy es Irak, y que desarrolla su ministerio en el siglo III después de Cristo. Mani nace bajo dominio parto y muere bajo dominio sasánida. Intenta, de hecho, al segundo rey sasánida convencerlo y convertirlo al maniqueísmo. Luego de la muerte de Mani, sus seguidores se van a difundir más o menos en las mismas rutas que se habían planteado durante la vida de Mani, tanto a occidente como hacia el este. Quizás conozcan mejor el maniqueísmo latino por las críticas que Agustín de Hipona, que San Agustín hace a clérigos maniqueos con los que tiene más o menos relación, y aquellos interesados en la lengua egipcia seguramente conocen los textos maniqueos coptos. Lamentablemente, las obras de Mani se perdieron casi por completo y fuentes maniqueas conservamos en muy diversas lenguas, todas fragmentarias. Tenemos un grupo importante de textos coptos maniqueos y luego tenemos los textos maniqueos procedentes del Turquestán chino, que están mayormente en lenguas iranias, sea persa medio, sea parto, sea sogdio, hay un fragmento en bactrio, hay algunas cosas en tocario, y luego el maniqueísmo en chino clásico, que va a tener un desarrollo especialmente en el sur de China, que va a llegar hasta el siglo XX. Los primeros estudios maniqueos, los primeros textos modernos sobre estudio del maniqueísmo se van a desarrollar durante la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo alrededor del descubrimiento y la publicación de algunos textos islámicos, por ejemplo, el Índice de An-Nadim, que tiene las primeras noticias sobre el maniqueísmo que hacen uso de textos maniqueos auténticos. El descubrimiento de textos siríacos entre fines del XIX y principios del siglo XX que critican al maniqueísmo. Y luego, a partir de inicios del siglo XX, tenemos la publicación de textos maniqueos, tanto en lenguas iranias procedentes del occidente de la China actual, de la República Popular China, como más tardíamente en copto.
Esto llevó en muchas obras a lo largo del siglo XX, a un trabajo con las fuentes maniqueas que es por lo menos problemático, en donde un texto maniqueo en persa medio procedente del Turquestán chino, un texto maniqueo del siglo IV en copto, una noticia de San Agustín en latín o una fórmula de renunciación en griego servían para reconstruir el maniqueísmo. Por lo cual el maniqueísmo en muchos estudios, incluso de fines del siglo XX o principios del siglo XXI, es una especie de Frankenstein construido en base a noticias procedentes de fuentes muy diferentes entre sí. Todas maniqueas, pero muy diferentes entre sí. Es como si uno quisiera reconstruir una suerte de iglesia cristiana, haciendo uso de un texto siríaco del siglo VII, un discurso del Papa Francisco, un texto latino del siglo XV, y toma pedazos de esos y forma algo y dice, bueno, esto es el cristianismo. Eso que queda seguramente no existió nunca. Algo parecido pasa con nuestro acercamiento del maniqueísmo. Por lo cual, nos parece mucho mejor optar por estudiar, por ejemplo, el maniqueísmo, los maniqueos, más que el maniqueísmo, que producen esas fuentes que estudiamos procedentes de la provincia más occidental de la República Popular China, que es un conjunto, no sé qué pasó, me desapareció, ahí está. Es un conjunto de textos maniqueos en lenguas iranias y en chino, procedentes de un lugar puntual en la actual región china, región autónoma uigur del Xinjiang, que seguramente se las habrán cruzado en los diarios, etc. En esta región autónoma, a inicios del siglo XX, especialmente una misión alemana, pero también misiones japonesas, una biblioteca asociada a la presente inglesa y francesa, descubren una enorme cantidad de textos, de las cuales la gran mayoría están en Alemania, en Berlín, en la Academia de Ciencias de Berlín y en el Museo de Arte Indio de Berlín. Un grupo de textos producidos por maniqueos que eran sostenidos entre la segunda mitad del siglo VIII y probablemente alrededor de, comenzando el siglo XI, por la élite del reino, el imperio uigur, y luego de la disolución en la década de 840 del imperio turco uigur, por el reino de Kocho, alrededor de la actual región de Turfán. A inicios del siglo XI, la familia real de este reino turco hablante de Kocho, se va a convertir al budismo, a una forma de las que había en oferta de budismo, y va a abandonar el maniqueísmo. Aparentemente, el templo maniqueo se convierte en un monasterio budista, y su biblioteca probablemente fue desmembrada para usarla como papel, para usarla para reparar encuadernaciones, etc. Y esto es lo que se descubre a inicios del siglo XX. Hoy tenemos varios miles de fragmentos de una página. Es decir, montones de libros están representados solo por una página. ¿Se imaginan lo difícil que es conocer el maniqueísmo en esas circunstancias? Si bien desde inicios del siglo XX se viene trabajando sobre estos textos, de los cuales aún queda un porcentaje inédito y un porcentaje que merecen ser reestudiados. Nuestro interés parte justamente estudiando hace muchos años con un colega que es docente en Alemania, estábamos estudiando un texto que menciona las misiones enviadas por Mani en vida, es decir, en el siglo III. Pero es un texto muy probablemente escrito luego de la muerte de Mani. Mani muere en el año 274.
lo meten preso, no entendemos bien por qué, lo meten preso y muere en la cárcel por su mala salud. Luego los historiadores islámicos posteriores, los teólogos islámicos, van a transformar esa muerte en la cárcel en tortura y una ejecución, van a colgar la piel de Mani en la puerta de la ciudad, etc. Pero lo cierto es que sabemos que muere por su mala condición de salud, que lo acompañó toda la vida, estando preso. Luego de la muerte de Mani, los discípulos de Mani y sus seguidores se replantean el lugar de la historia de la salvación en el maniqueísmo cuando su líder muere en la cárcel. Y en ello producen una historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia va a tener diversas redacciones y la más temprana la conservábamos en copto, nada más que ese códice se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, estando en Polonia. Posteriormente tenemos redacciones de la historia de la Iglesia maniquea, sí en lenguas iranias procedentes del Turquestán chino. Una de ellas es un texto que se conoce por su signatura, M2, actualmente en la Academia de Ciencias de Berlín, perdido en realidad, las fotos están en la Academia de Ciencias de Berlín, es uno de los poquitísimos textos de esa colección que se perdieron probablemente durante la Segunda Guerra Mundial, durante el bombardeo de Berlín, etc. Ese texto narra a Mani mandando discípulos a Occidente, puntualmente a Egipto, y fundando monasterios maniqueos y convirtiendo gente en Egipto, la relación entre Mani y el reino de Palmira, para cuando los maniqueos en la década de 270 entran a Egipto, entran de la mano de los palmirenos, conducidos por la reina Zenobia. Recuerden esos breves años en el siglo III, donde el imperio de Palmira le quita varias provincias al imperio romano, entre ellas Egipto. Y luego, el texto salta a Mani mandando a uno de sus discípulos, Ammo, a llevar el maniqueísmo a Asia Central. Y ahí el texto cambia rotundamente, en términos lingüísticos. El texto está redactado en persa. La primera parte es muy parecida a el persa usado durante época sasánida, el persa de la antigüedad tardía. En cambio, la segunda parte del texto tiene algunas características que traicionan que el escritor detrás de ese texto ya hablaba persa moderno, o sea, el persa clásico temprano. Algo más parecido a lo que se usa hoy en la República Islámica de Irán, la lengua oficial de la República Islámica de Irán. Y trató de escribir un texto en persa medio. Es muy probable que esta segunda parte sea un agregado muy posterior, de un momento muy puntual que podemos identificar. El maniqueísmo es perseguido en todas partes, especialmente ya en el Asia Central, bajo el poder del Islam, conquistada por el califato omeya y luego por el poder del califato abásida, y luego fraccionada en estados islámicos más o menos independientes. El maniqueísmo se transforma para la década de 750 en la religión de la élite turca uigur, acompañada por un rey en particular, por un gran khan en particular, se transforma en la religión de los turcos uigures, por lo menos de su élite. Y vamos a tener maniqueos que vienen de lo que hoy es Irak, de Asia Central, de lo que es, por ejemplo, Afganistán, se mudan a Uzbekistán, se mudan a el Turquestán chino para vivir bajo dominio uigur, es decir, bajo un estado maniqueo. Entre los 900 y el 1000 aproximadamente, tenemos una nueva producción de textos en persa. Estos maniqueos que vienen de
regiones islámicas donde ya no pueden practicar su religión y se mudan al Turquestán chino, llevan nuevamente la lengua persa, que no era productiva en la literatura maniquea desde hacía muchos años, desde hacía siglos. Nosotros hoy en lenguas iranias separamos textos tempranos en persa, textos contemporáneos samani o de sus primeros seguidores, es decir, del siglo III, incluso de inicios del siglo IV después de Cristo. Textos en parto de compuestos, que son la gran mayoría de los textos que tenemos, compuestos en Asia Central por budistas de lengua parta convertidos al maniqueísmo, lo que hace que esos textos estén llenos de palabras técnicas budistas tomadas de una lengua india en particular, que es el Gandhari de esa región, y del sánscrito. Luego de este conjunto de textos en parto budistas, o sea, maniqueos compuestos por personas que seguramente eran primero budistas, tenemos los textos compuestos en sogdio, la lengua de estos personajes tan importantes de Asia Central que manejan el comercio entre Asia Central y China. Y son los que llevan el maniqueísmo a China, donde luego vamos a tener textos maniqueos traducidos o compuestos en chino clásico. Es decir, vemos en lenguas iranias al menos 3 niveles. Los textos atribuidos a Mani, los textos sagrados maniqueos, ya no los leen en arameo, sino que los leen en persa. Los textos litúrgicos que se usan en el ritual, los himnos, etc., se leen en parto. Y los sermones, algunos ritos, cuentos, himnos, los vamos a encontrar en sogdio. Y después la producción en turco, en la lengua de todos los días de los uigures. Es decir, podemos ver diferentes estratos en estos manuscritos. Y luego vemos reaparecer nuevamente el persa, es decir, tenemos textos persas muy tempranos y textos persas muy tardíos. Y este texto, M2, parece ser un texto persa temprano al que en un momento tardío lo reescribieron y le agregaron unos cuantos pasajes. ¿Qué es lo interesante que tiene este texto M2? Maramo, este discípulo de Mani, que se lo va a considerar el fundador de la iglesia maniquea en Asia Central y en el Turquestán chino, si bien nunca estuvo ahí. Maramo va hacia Oriente, y en Oriente, cuando va a cruzar la frontera que le permite entrar en Asia Central, si ustedes ven un mapa de esta región, de lo que iba entre Uzbekistán y pasando por Afganistán hasta Pakistán, van a ver que es un terreno montañoso donde diversos valles o algunas planicies fértiles están separadas por montañas y están conectadas entre sí por pasos entre las montañas. Esta idea de esta geografía conectada por pasos, que ahora no viene al caso, pero está muy bien estudiada la circulación, las ciudades en esta región, las poblaciones nómades, como los turcos, que incluso van hacia el Turquestán chino y suben hasta lo que hoy es Mongolia, las diversas formas en que se mueven, los diversos animales que crían, las formas donde encuentran agua, determinados pastos, las regiones que tienen para estos movimientos, las regiones relativas a cada una de las tribus, esto conviviendo y en un intercambio permanente con las ciudades, esto cruzado por redes de comerciantes sogdios que se mueven entre China y Asia Central, y
en esta geografía donde pasa de todo, donde las redes son esencialmente comerciales que atraviesan estos pasos de montañas y religiosas, a veces juntas. Tenemos monjes budistas que circulan junto a comerciantes, clérigos maniqueos que circulan junto a comerciantes obvios en caravanas, y ladrones que asaltan esas caravanas, y puestos de guardia. Eso también está bastante estudiado y es muy interesante. Todo esto está cortado por puestos de guardias. Con eso que estoy simplificando mucho, con esa geografía en la cabeza entendemos este texto producido tardíamente, la segunda parte de M2, que Mar Amo llega hasta el paso de montaña que le permite entrar en Asia Central y hay un puesto de vigilancia donde hay una diosa. Una diosa que llaman Bagard, que no sabemos bien quién es. Algunos especialistas creen que es Bag, Dios, y el Ard de la segunda parte sería la abreviatura de Ardosh o Ardush, que es una diosa muy conocida de esa región, que aparece atrás de las monedas en época Kuyan, en época cuyano-sasánida. Es decir, entre los siglos 2, 3, 4, incluso 5. Es una diosa muy importante en esa zona. Se le aparece esta diosa y le dice a Mar Amo, no te voy a dejar pasar, no tenés nada que hacer acá. Y Mar Amo le dice, no, pero yo quiero llevar el maniqueísmo. ¿Y en qué consiste tu religión? Y mi religión consiste en ayunamos, etc. Le describe. A lo que va a dar la respuesta, mi país está lleno de esos. Hay monjes budistas. Viven de forma ascética, ayunan, etc. No traes nada nuevo, no andate, no te voy a dejar pasar. Y ahí Amo se pone a rezar las oraciones maniqueas y recitar un pasaje de un libro de Mani, a lo que Bagard se sorprende, no solo lo deja pasar, sino que le presta su ayuda. Y ahí Bagard le empieza a contar algunas fábulas, que esto está muy presente en la literatura maniquea tardía, el enseñar los clérigos a el mundo laico, enseñar a través de sermones que incluyen fábulas. Conservamos unos cuantos cuentitos con explicaciones posteriores. Le empieza a hablar de el cierre de los sentidos, explicarle el texto de Mani sobre el cierre de los sentidos, que está influenciado por el budismo en las obras de Mani. Mani tiene mucho, o tiene algo de influencia budista por su estancia en Asia Central, influenciado por el budismo en Mani y luego releído por el budismo de Asia Central, aparentemente en el siglo IV, que es el cierre de los sentidos, cerrar la puerta de los ojos, cerrar la puerta de la boca, cerrar la puerta de los oídos, etc. Y Bagard le pasa a explicar eso con unas fábulas que como son fragmentos, el texto está roto, no entendemos. Hay un elefante medio tonto que por perseguir un olor se desbarranca y se muere, cosas así. Y ahí se termina el texto. Lamentablemente, el resto del manuscrito no lo tenemos. Una pregunta que nos hacíamos desde esa época y que llevó nuestra investigación actual es de dónde sale esta figura de una diosa que cuida la frontera. ¿Por qué hay dioses en puestos de guardia? ¿Por qué una región está atribuida a una divinidad tutelar y esa divinidad tutelar corta el paso y te permite entrar o no? Y que si te ganas esa divinidad tutelar, vas a tener, la posibilidad de poder entrar a esa región y tener recursos, suerte, etc. Eso lo poníamos en relación a algo muy parecido que aparece en una serie de textos
que no estaban reunidos, traducidos y comentados hasta hace muy pocos años. Claudia Leurini los edita en un volumen que son los himnos dirigidos a clérigos y dirigidos a la realeza. Los himnos dirigidos a los reyes uigures, que son los que nos interesan puntualmente, aunque tenemos estos elementos en otro. Donde también aparecen divinidades que están encargadas de regiones. Puntualmente, en donde hoy en la actual Mongolia, Otukán, que es el lugar que los turcos reconocían como su origen. Los uigures ya estaban muy lejos de ahí para el año 900, cuando tenían un reino en lo que hoy es el Turquestán chino, o sea, cerca de Turfán. Mongolia les quedaba muchísimo muy al norte. Sin embargo, seguían rezándole a las divinidades tutelares de sus antepasados en esta región, cuando todavía eran, por ejemplo, nómades. Tenemos algunas divinidades que protegen al maniqueísmo. Y después tenemos otro texto editado tempranamente en la primera mitad del siglo XX por Henning, en un artículo que edita dos textos mágicos en parto. Uno en persa y uno en parto, dos textos mágicos maniqueos. En cuanto a la presencia de estas divinidades en la literatura de himnos, hasta Leurini, hasta hace muy poco tiempo, lo interpretaba como resabios de una tradición turca, que no conocemos, por supuesto. Muchas cosas que no podemos interpretar en textos, sobre todo en textos que están en turco, textos maniqueos en turco, hay un escape muy fácil, que es decir, esto debe ser una cosa de los turcos. Que le recen a los dioses de acá, esto debe ser turco. Las cosas no se pueden explicar, terminan siempre remitiéndose a una religión primitiva de los turcos, que es un invento de los siglos XIX y XX. Conocemos extremadamente poco. Piensen que lo que tenemos son fuentes chinas muy diferentes entre sí, en las historias oficiales, es la visión de las élites chinas en las capitales de las diferentes dinastías sobre los nómades turcos en el norte y otros pueblos relacionados que los antecedieron. Luego tenemos las inscripciones, algunas inscripciones tempranas y nada más. Y cosas muy tardías que usamos en retrospectiva, como una especie de rara aplicación etnográfica de medio cualquier cosa para interpretar, para crear una religión turca, el tengrismo, la adoración del dios Tengri, etc. Y esa religión inventada de estos turcos, entre comillas, primitivos, es lo que se usa para explicar este tipo de cosas en los textos maniqueos. Estoy simplificando mucho, queda hasta ridículo, pero hay un punto ahí. Luego, el otro que nos interesaba, hablamos de estos himnos, son estos textos mágicos, donde tampoco los interpreta, tampoco llegan al punto. Henning no le interesa, Henning era lingüista, igual le interesaba la lengua nada más, pero no le interesa explicar de dónde sale esto, aunque reconoce una relación que es la que nos va a guiar, para mí, para la solución. Uno de los textos que está en parto es un catálogo de dioses asociados a ciudades. Y ahí va Henning a hacer referencia a un sutra budista que no estaba traducido por completo en ese momento, en una revista, un budólogo muy importante de inicios del siglo XX, lo había definido en el XIX, había traducido un capítulo, ya vamos a hablar de ese texto, en donde Buda revela que uno mágicamente puede invocar
a los dioses de cada región, los demonios de cada región. En el texto budista original son yakshas, en el texto maniqueo también, a los demonios de cada región. Uno puede controlar esa región a partir de controlar mágicamente a la divinidad que gobierna esa región. Ahí Henning ya había notado la relación con ciertos textos budistas. Nosotros profundizamos esto y nos parece bastante claro que la solución a todos estos problemas, además tenemos iconografía, voy a usar la para ver si puedo. Este texto, por ejemplo, les pido que me indiquen si se puede ver. Sí, perfecto. ¿Están viendo? Sí. Este fragmento de un libro maniqueo es uno de los escasos fragmentos con pintura. Estos, en vez de estar en la academia donde están los textos de Berlín, están en el museo. Las cosas con pinturas terminaron en el Museo de Arte Indio. Es muy fragmentario, pero vemos un ritual. Vemos en el medio, no sé si se ve mi cursor. Sí, se ve. Vemos en el medio a probablemente el maestro maniqueo de Turfan, o sea, la máxima autoridad del maniqueísmo. El líder de la iglesia maniquea vive en Babilonia, sigue viviendo en Irak. Luego se mueve a Samarcanda, en lo que hoy es Uzbekistán. La autoridad máxima del maniqueísmo entre los uigures es el maestro. Tenemos en el medio, no viene al caso, pero tenemos además una separación de la Iglesia de Oriente que está mucho más vinculada a un ascetismo duro de la Iglesia maniquea occidental. Acá vemos ofrendas de frutas, vemos melones, vemos uvas. Le están ofreciendo un libro estos personajes que son clérigos. Los vemos vestidos de blanco y tienen anotado en rojo sobre sus pechos su nombre, nombres turcos. Es decir, esto refleja un evento. Este libro está mostrando un evento que sucedió en algún momento. Alguna ceremonia. Acá lo que vemos es una tarima china con aparentemente un altar cubierto con una alfombra. Probablemente arriba había un retrato de Mani o el Evangelio de Mani, y si es así, esto sería la ceremonia del Bema, la fiesta más importante del calendario anual litúrgico maniqueo. En la parte de atrás de este texto, vamos a ver si lo siguen. ¿Lo ven que cambió? Sí. Sí. Vemos texto en persa, pero en este persa tardío, que refiere a... una alabanza a la comunidad maniquea turca y nombres de personas en turco. Es decir, probablemente son los nombres de estas personas que participaron en esta ceremonia. Y en el medio vemos a la misma figura de la página anterior, el maestro maniqueo, agarrando la mano del rey, o sea, del Khan uigur, algunos personajes de la élite uigur atrás, ven acá agarrándole la mano, está con una armadura, el Khan, dos clérigos maniqueos, un laico, y frente a ellos una serie de personajes. Vemos 4 personajes
con diversas interpretaciones, ninguna de ellas segura, con la iconografía de divinidades indias, el más reconocible es Ganesha, con cabeza de elefante, y delante estos dos personajes alados que parecen ángeles. Es similar, personajes parecidos que encontramos en esta cueva maniquea, probablemente una cueva de meditación, donde alrededor del árbol de la vida vuelven a estar estos personajes alados y otros personajes. Un grafiti turco en esta pintura dicen que estos personajes son justamente estas divinidades, estos espíritus protectores, que serían los que están acá. Estos dos personajes son los espíritus protectores de la religión maniquea. Dejo de compartir. Esto nos llevó a pensar, a volcarnos a estudiar cómo se pensaba. Todo esto lo encontramos en un ámbito político. Está vinculado con ejercer el poder en un territorio, está vinculado con el pensamiento de una imagen de la realeza, que es un tema querido en una escuela que influyó mucho en los estudios maniqueos, que es la fenomenología de la religión, sobre todo a través de la óptica de Widengren. Si bien es una forma de estudiar el fenómeno religioso, quizás que hoy no tenga el poder que tuvo durante el siglo XX, siguió marcando una agenda. Muchos de los temas que en diversas disciplinas se sigue escribiendo y la gente se sigue dedicando, por ejemplo, en egiptología o incluso en sinología, el estudio del poder, el estudio de la realeza, de la ideología a través de la figura del rey, es una agenda de la escuelas de fenomenología de la religión. Todavía estamos muy influenciados por esta agenda establecida en la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, en el otro área que me dedico, si uno estudia los temas vinculados más o menos entre comillas, la religión egipcia, es difícil usar ahí una discusión contemporánea, si se puede usar o no religión para hablar de fenómenos previos a la modernidad, que es donde se consolida el concepto de religión. Eso lo dejamos al margen, usamos la palabra religión. De hecho, hay una discusión dentro de los estudios maniqueos de por qué sí se puede usar la palabra religión para estos fenómenos, pero es algo que no viene al caso. Pero bueno, si tomamos fenómenos que le ponemos la etiqueta de religiosos, por ejemplo, en el ámbito del Antiguo Egipto, y los enumeramos qué se estudia y qué no, lo que se estudia sigue siendo la agenda de la escuela de la fenomenología de la religión. Y ahí uno de los grandes tópicos es la realeza sagrada, que es uno de los tópicos, la realeza sagrada de los fenomenólogos de la religión. Y ahí, si uno estudia cómo se conforma el poder, cómo se conforma una idea de poder en la gran potencia en términos militares, políticos y culturales, que es la China de la dinastía Tang, que son los vecinos más poderosos de los turcos uigures, con los que van a tener una relación más o menos de amor-odio. En un momento son justamente los turcos uigures, en el momento que se convierten al maniqueísmo, los que salvan a la dinastía Tang. Es esta dinastía que gobierna buena parte de la China antigua, que es mucho más chica que la China contemporánea, pero se extiende mucho más, en un territorio mucho más grande que la República Popular China contemporánea, ya que la dinastía Tang llega a
Asia Central, todos recordarán la batalla de Talas, donde se enfrentan con el Islam muy al occidente. Es esta dinastía que gobierna todo este territorio entre la década de 620 y los 900, muy inicios de los 900, que va a tener un corte en la década de 750 y varias transformaciones en la década de 750. El poder, como es pensado a partir, sobre todo, de alrededor de la década de 750, va a estar asociado a un movimiento religioso al interior del budismo que conocemos como budismo esotérico. Y que nosotros creemos que es clave para entender estos textos maniqueos uigures. O sea, uigures le ponemos nosotros el término, es decir, estos textos en persa, en turco, en sogdio, probablemente en parto también, producidos entre el siglo VIII y el siglo XI por maniqueos que viven bajo el dominio turco-uigur, que son los textos que tenemos nosotros. ¿Cuánto de estos textos nos hablan de Mani en el siglo III? Probablemente pocos, que es como se los viene encarando hasta ahora. Quizás sea mucho más interesante ver cuánto nos hablan estos textos de la sociedad, por lo menos de la élite turco-uigur de esos siglos. Y ahí creemos central pensar alrededor del budismo esotérico, que lo presento brevemente para los que por ahí no estén familiarizados con la historia del budismo chino o el budismo tibetano. Llamamos budismo esotérico a un conjunto de textos, muchas veces en la historia del budismo, que es una bolsa de gatos, hay cosas muy diferentes bajo la etiqueta budismo, entre Asia Central y China y más al oriente aún. No tenemos personas sino textos. Muchas veces las personas son evidentemente legendarias, son bodhisattvas, cosas así, o personajes del pasado remoto, o maestros de los que no conocemos nada. Por ejemplo, uno que va a ser tremendamente famoso como Bodhidharma. O sea que lo que conocemos de Bodhidharma son cosas muy posteriores, probablemente legendarias. Por lo cual, en realidad, la historia del budismo se la encara como la historia de las transformaciones de conjuntos de textos. Y hay un conjunto de textos que sí van a estar asociados en, entre comillas, traducciones. Son producidos, reformados por un monje en particular, Amogawashra, bajo la dinastía Tang, que el siglo XX les dio la etiqueta de esotéricos por su forma de transmisión. Quizás más técnicamente deberían ser conocidos como tántricos. Es exactamente esto el budismo tántrico. Si bien la palabra tántrico, sobre todo en Argentina, en los últimos años, tiene un sentido muy particular, que no es el sentido que encontramos en estos textos. Son textos son prácticas budistas, en realidad, asentadas, cuya autoridad se la dan estos textos, puestos en boca de Buda, y que esas prácticas, su transmisión solo es efectiva si es transmitida de un maestro a un discípulo por medio de una iniciación. Las prácticas tántricas son todas esotéricas. Todas se aprenden por medio de una iniciación. E incluyen prácticas ascéticas, recitaciones de textos, recitaciones de mantras, dharani, visualizaciones de divinidades,
la identificación con divinidades que hasta la actualidad han llegado, sobre todo a través del budismo tibetano, que es una de la forma más conocida de budismo esotérico en la actualidad, o el budismo Shingon en Japón, que es uno de estos es el superviviente del budismo esotérico chino, que sigue siendo, tenía una presencia muy importante en Japón, el budismo esotérico japonés. El budismo esotérico chino prácticamente se extinguió. Pero son estos textos los que van a dar, y hay un libro importante, a ver si se los puedo mostrar. Hay un libro medio clave, que es este, de Charles Orseg, que publicó un par de cosas más, que se llama Política y Sabiduría Trascendente, la escritura para el rey benevolente, acá con humano, en la creación del budismo chino. Es un libro ya de hace unos cuantos años, de fines de los 90, donde él tomó, ahora voy a dejar de compartir, donde él tomó un texto particular, traducido, entre comillas, o sea, creado en la versión que tenemos por Amogawashra, por este monje que llegó a ser uno de los personajes más importantes en la política de la dinastía Tang. Llegó a ser un personaje central en el entramado del poder, que intervenía políticamente a través de rituales mágicos. Prometía soluciones a través de rituales mágicos y eso lo llevó a estar en el corazón de la política. Y presentó una idea particular de monarca que la dinastía Tang va a comprar y que se va a transformar de una forma u otra en la idea de poder, en la idea de soberano, en el mundo chino clásico y toda esa periferia que va a influenciar. Por ejemplo, lo que hoy es Corea, Vietnam, sobre todo Japón, donde en Japón va a tener una presencia mucho más grande. Va a llegar hasta el siglo XX, esta idea de que hay una relación entre el budismo, la política y la conservación del reino. Este conjunto de textos, uno particular es el que estudia él, es esta sutra del rey benevolente, que toma conceptos, de hecho toma conceptos tradicionales políticos chinos, como la benevolencia, y crea una idea de gobernante que está sometido a el clero budista y que su éxito como gobernante se asienta en el sometimiento al clero budista y en la defensa del budismo. Y luego algunas características que le dan poder, que le dan presencia política, le dan legitimidad. Esta idea de monarca va a ser tremendamente exitosa, con diferentes variantes. Otros textos de esta misma tradición incluyen el sutra asociado a la figura o un personaje relacionado al pavo real, que es justamente este que trae un catálogo de divinidades por regiones. Y que sabemos que justamente durante la dinastía Tang, el emperador participaba de este ritual en particular, donde se leía este texto, que al invocar y conjurar a cada una de estas divinidades, le permitía tener poder político sobre esos territorios, le permitía dominar esos territorios. Todos estos elementos los vamos a ver reaparecer en el discurso de los maniqueos uigures, que obviamente leen chino clásico. Tenemos sobrada evidencia,
no solo leen textos maniqueos en chino clásico, sino que sabemos que las élites uigures estudian el chino clásico, conservamos diccionarios, conservamos ejercicios, conservamos textos en chino clásico producidos por uigures. No cabe ninguna duda que pueden acceder a estos textos, y conservamos literalmente miles de fragmentos de textos budistas en chino clásico procedentes de estos sitios, como por ejemplo Turfan. De hecho, lo que más hay son textos en chino de estos lugares. Por lo cual no hay muchos problemas para la transmisión de estos textos. De hecho, conservamos copias de estas geografías, de estos mismos textos. Sabemos que eran traducidos al sogdio, sabemos que hay una traducción de textos zen y textos esotéricos al sogdio, esta lengua que tenían en común los budistas sogdios con los maniqueos, y que hay evidentemente una retroalimentación, ya que el vocabulario técnico de la literatura sogdia budista lo toman del maniqueísmo, a través de procesos que desconocemos por completo, que solo tenemos los textos. Un solo texto budista sogdio dice dónde fue traducido, en China, en Luoyang, una de las capitales de la dinastía Tang. De los otros desconocemos todo. Evidentemente tenemos hasta diferentes corrientes del budismo que están siendo traducidas al sogdio, que probablemente son incluso leídas por clérigos maniqueos y de los cuales lamentablemente no conocemos el contexto en que eso se produce. Pero tenemos los textos. Lo que nos hace pensar que en algún momento la élite maniquea uigur compra esta idea de monarca del budismo esotérico. De hecho, lo podemos ver en ejemplos puntuales en los himnos. Compra esta idea de monarca del budismo esotérico y probablemente lo compra porque el maniqueísmo no tiene un discurso sobre el poder. Mani no tiene un discurso sobre el poder porque, excepto cuando trata de acercarse al poder, cuando trata de convertir a Shapur I al maniqueísmo, lo que no va a lograr, Mani es muy crítico del poder. El poder es necesariamente demoníaco para el maniqueísmo. El Estado es demoníaco. Todo eso se va a extinguir y todo eso es necesariamente malo. La relación que el mismo Mani plantea en el Shaburagán, que conservamos con el poder político, es: esta gente nos va a perseguir. Por lo cual, el maniqueísmo no va a tener un discurso político, no va a tener un discurso apocalíptico. El texto que tenemos maniqueo, entre comillas, apocalíptico, que es el Sermón de la Gran Guerra, que lo conservamos, evidentemente fue producido en arameo, pero lo conservamos en copto, en un manuscrito del siglo IV egipcio. Es un texto que plantea el fin de los tiempos. A diferencia de otros textos que se están produciendo en el Imperio Romano, que son apocalípticos, con esta diferencia que podemos marcar entre apocalíptica y escatología. La escatología es el fin de los tiempos, la apocalíptica es una promesa de un futuro mejor. En el Apocalipsis hay un momento político antes del fin de los tiempos donde se va a establecer, por ejemplo, un reino que proteja a los cristianos, que trate bien a los cristianos. Lo importante de un texto apocalíptico es que predice no el fin de los tiempos, sino el fin de la opresión. Para los maniqueos siempre va a haber opresión hasta el fin de los tiempos. Cuando por primera vez el maniqueísmo se transforma en la religión de la élite de un Estado, y entre comillas en una religión de Estado, a partir de la década de 750, con un breve lapso, de unas décadas en el medio, que lo van a abandonar y después vuelven a ser maniqueos, no tiene discurso político. Tiene que poder convivir con un Estado que ahora lo sostiene, lo protege y lo financia, con todo esto que podemos discutir ahora sobre por qué los
uigures abandonan el maniqueísmo, se hacen budistas. Hay un historiador de las religiones que dice que probablemente es porque el maniqueísmo es carísimo. El sostener a los clérigos maniqueos que no pueden ejercer ningún trabajo, etcétera, sale muy caro. De hecho, tenemos un registro en turco de el agua que tomaban los clérigos budistas maniqueos era agua de deshielo que había que ir a buscar a la montaña, con todo lo que costaba eso. Era extremadamente caro sostener al clero maniqueo. Pero más allá de eso, en el momento, en mucho tiempo, que los siglos que la élite uigur turca y luego la élite del reino de Kocho, cuando se desmembra el estado, el gran kanato uigur, quedan algunos reinos sostenidos por antiguas élites uigures en el reino de Kocho, que va a ser el reino maniqueo más conocido por nosotros. No tienen los maniqueos cómo sostener eso discursivamente. No pueden justificar que ahora el poder los cuide, si el poder era evidentemente demoníaco. Por lo cual, ahí aparece como más claro la necesidad de tomar un modelo que termina siendo el modelo del budismo esotérico. Esta gente evidentemente estudia textos budistas esotéricos para crear la figura de un monarca. Las características del monarca budista se terminan aplicando al rey uigur maniqueo. Y otros textos, evidentemente, como el plantear una geografía como una geografía sagrada, el plantear una geografía dominada como una geografía habitada por divinidades que protegen las diferentes regiones, y este dominio que se da sobre esta geografía está mediado por la relación con estas divinidades. Ese es otro de los puntos claves que toman de la literatura budista esotérica, y que explica muchas cosas que antes se las atribuía a una especie de religión ficticia, de una nebulosa de religión turca temprana inventada. En este contexto también otro fenómeno interesante para destacar es que estas divinidades locales se van a reiranizar con la llegada, alrededor de entre los 900, antes del año 1000, de maniqueos procedentes de Asia Central, maniqueos procedentes de Occidente, del territorio samánida, del territorio islámico samánida, donde se estaba produciendo un fenómeno que los historiadores conocen como el Renacimiento iranio. Es un fenómeno que se va a dar en varios estados islámicos de esa región, pero puntualmente entre los samánidas. La recreación y la readopción de un pasado, una lengua, una tradición literaria, etcétera, iraní, con un éxito tremendo. Esa es la razón por la cual en Egipto hoy se habla árabe y el egipcio murió como lengua, y en la República Islámica de Irán no se habla árabe y se habla persa. Y el persa no murió como lengua. Está mediado por este fenómeno, por el renacimiento, el llamado renacimiento iranio, donde se readopta, por ejemplo, el persa como lengua literaria, la poesía persa, etc. Este renacimiento iranio es el que va a tener eco con estos emigrados maniqueos, en donde van a reiranizar algunas de estas figuras, de estas divinidades locales, como héroes iranios tradicionales, los héroes que conocemos de él, por ejemplo, del Shahnameh, esa gran épica irania compuesta por Ferdowsi, a caballo de 2 dinastías. Que es la que sigue siendo hoy el libro más importante de épica del mundo iranio, no solo de lo que hoy es Irán, sino con mucha influencia en Asia Central, en Georgia, en Armenia. El Shahnameh,
Algunos héroes del Shahnameh, por ejemplo el más famoso que probablemente conozcan, Rustam, se van a transformar en algunas de estas divinidades. Incluso divinidades que en la literatura más temprana maniquea eran malos, se van a transformar en divinidades protectoras en la literatura persa maniquea política, los himnos dedicados al rey, etcétera, más tardía. Personajes que en el libro de los gigantes de Mani, en la traducción persa del libro de los gigantes de Mani, eran malos, se van a volver divinidades protectoras por este influjo de esta reiranización que traen estos emigrados maniqueos. Lo que vuelve aún más difícil trabajar con estos signos. Tenemos que estar muy atentos a cosas que se están discutiendo, textos que se están componiendo, cosas que se leen, etc., en un contexto bastante amplio, que incluye la China entre las dinastías Tang hasta Song del Norte y el mundo islámico iranio posterior. Y esto es uno de los problemas para abordar estas fuentes maniqueas. Los turcos uigures están componiendo estos textos cruzados por esta literatura que proviene de lugares muy diversos. Y esto es una forma de encarar esta literatura mucho más sólida que lo usual, que era leerlo como textos maniqueos. Tomar esto y bueno, es un texto maniqueo, sirve para explicar un texto egipcio de 500 años antes. O sirve para explicar lo que pensaba Mani. Hoy podemos dudar bastante de que la literatura maniquea en lengua irania, salvo algunas cosas que son evidentemente antiguas, refleje el pensamiento de Mani, que en buena medida desconocemos. Esto es lo que teníamos intención de presentar, el problema que queríamos acercar, el problema que plantea el trabajo con estas fuentes. Esto también, este trabajo en particular va a ser parte del segundo tomo de una obra que estamos publicando con un colega que es docente en Alemania, Marcos Albino. El primer tomo que publicamos el año pasado en Hamburgo reúne una serie de artículos sobre textos maniqueos iranios. El segundo tomo lo estamos preparando ahora mismo y va a incluir un artículo justamente sobre cómo se encara esta literatura maniquea del Turquestán chino de una forma un poco más cautelosa. Sobre todo ahora que tenemos un montón de material que estaba disperso o inédito, tanto en turco como en sogdio, como en persa, publicado. Los volúmenes del Corpus Fontium Manichaeorum, por ejemplo, los 2 volúmenes de textos turcos que sacó Clark, el último, que es de textos históricos turcos, es central para la historia del maniqueísmo uigur. Tenemos un montón de fuentes para acercarnos a la historia del maniqueísmo uigur, que antes estaban dispersas, no se les daba importancia, y nos echan un montón de luz sobre los textos en lenguas iraníes maniqueos que leemos. Y que veníamos leyendo de una forma totalmente desconectada. Si uno agarra la forma en que se leían estos textos en 1960, por ejemplo, el Reader de Mary Boyce, eran una colección de textos que daba lo mismo que hayan sido compuestos por Mani, por cualquier persona. A veces decían, este pasaje parece más tardío porque la lengua evidentemente es tardía, el persa acá es tardío, el parto es tardío acá, pero nunca los sacaban del contexto maniqueo general, de esta especie de maniqueísmo imaginado. Hoy somos bastante más cautelosos en abordar estas fuentes.
Estos son los puntos principales que quería presentar. Nada quedó abierto si tienen alguna consulta, alguna duda. Como esto en realidad se plantea para ser grabado para subir a YouTube, luego obviamente si alguien tiene alguna consulta, si lo está viendo en el futuro en YouTube, me puede escribir a diego.santos@unipe.edu.ar. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada agradecerte, Diego, muy instructivo toda la presentación, como siempre un lujo escucharte. Yo te quería preguntar, me hacías acordar cuando hablabas de Mani, algunas cosas que también se ven en la figura de Pablo de Tarso. Cuando hablabas de las rutas, por ejemplo, y sé que ambos usaron cartas para buscar cierta homogenización entre las distintas formas que podían resultar sectarias. Y además, te quería preguntar cómo hizo para financiarse por ahí Mani. Yo sé que Pablo tenía, por ejemplo, sus negocios mercantiles y hablabas de rutas comerciales y religiosas. Quizás por ahí intuía algo de esto, ¿no? En el caso del parecido que encontramos entre Mani y Pablo de Tarso, es porque Mani lo imita a propósito. Mani quiere ser Pablo de Tarso, de hecho lo copia literalmente, las cartas las empieza igual, le copia el estilo, le copia las introducciones. Se presenta Mani como Mani, apóstol de Jesucristo, eso lo dice en su sello, por ejemplo. Es eso por un lado, que Mani mande cartas, que sea un profeta que escriba cartas, se puede encarar de dos lados. Primero como una imitación directa a Pablo de Tarso. De hecho, las cartas de Mani mismo las colecciona y las edita como libro canónico. Y por otra parte, obviamente, la forma de conectar comunidades. En cuanto a la financiación, desconocemos en buena medida, no lo conocemos tan bien como en el caso de Pablo de Tarso. De hecho, la mayor no tenemos nada de las cartas de Mani, se perdieron todas, quedaron fragmentos. Sabemos que lo sostenían élites sasánidas, príncipes, miembros de la familia real sasánida, miembros de la antigua familia real parta. Eso sí sabemos que... Y si lo miramos desde el maniqueísmo posterior, el maniqueísmo siempre necesitó alguien que lo sostenga. Y ese alguien generalmente sí son personajes vinculados al comercio. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Egipto, donde tenemos cartas y documentos producidos por una comunidad maniquea en Kelis, en donde son comerciantes ricos que sostienen clérigos maniqueos. Recuerden que los clérigos maniqueos no pueden trabajar. Se tienen que dedicar al culto a tiempo completo. Por lo que necesitan, hay una división que crea Mani entre electi, o sea, elegidos, y auditores, y oyentes, tomada del budismo. Los elegidos son el clero, con diferentes grados, que no pueden hacer nada más que dedicarse al culto, y los auditores son quienes tienen que esforzarse para que les vaya bien en los negocios, para ganar mucho dinero, para sostener al clero maniqueo. Por ejemplo, conservamos en persa un sermón atribuido a Mani donde les dice: ustedes se tienen que cumplir estos mandamientos, que son menos de los que cumplen los clérigos, pero también tienen que dedicarse a tener éxito en los negocios porque vivimos de ustedes. Por lo cual, si miramos a la época de Mani desde el maniqueísmo posterior, es probable que también que Mani fuera sostenido por comerciantes. No solo por la élite sasánida, sino por comerciantes ricos
¿Cómo lo vamos a ver luego con el maniqueísmo en Oriente? Que va a estar ligado a los comerciantes obvios. El maniqueísmo se va a mover por las rutas comerciales obvias, por socios conversos al maniqueísmo, que con el dinero que ganan a través del comercio a gran escala sostienen a la comunidad maniquea, que en el caso especial del maniqueísmo turco-uigur va a ser sostenido por el Estado y va a ser tremendamente rico. Va a haber monasterios gigantes, monasterios con muchas propiedades rurales, etc. Pero probablemente la financiación de Mani parta por acá. No puede trabajar Mani, no puede hacer nada por fuera del culto, Mani o los maniqueos, y tampoco puede maltratar animales o vegetales. Animales desde ya, porque los maniqueos son estrictamente vegetarianos, no pueden dañar animales. Y hay un librito descubierto en Egipto, el códice más chiquito, es muy, muy pequeñito, que está en la Alemania, en Colonia, que se lo conoce como el Manicódex, o sea, el códice maniqueo, escrito en pergamino, en griego, que nos informa un montón de cosas traducidas probablemente del arameo al griego muy tempranas, muy cercana a los primeros discípulos de Mani. Y ahí nos muestra a Mani, joven en la comunidad bautista en la que se cría y de la que se termina yendo para fundar su religión, negándose a cosechar verduras. De hecho, en la anécdota puntual, un religioso de ahí le dice, lo reta, ¿por qué no quiere cosechar verduras? Mani dice que no las quiere lastimar, y el tipo corta una verdura con una hoz, y la verdura se pone a gemir de sufrimiento. Y el tipo queda horrorizado. Es decir, no pueden ni cosechar verduras los maniqueos. Por lo cual dependen de alguien que los financie. A diferencia del caso de Pablo de Tarso, probablemente Mani no realizó no tuvo ninguna ocupación más que la religiosa, y el sostenimiento se lo daban estos príncipes partos o sasánidas, y a la comunidad maniquea luego tan élites de comerciantes. Depende del contexto. Tenemos luego por ahí monasterios budistas convertidos al maniqueísmo, hablantes de parto en la frontera entre Irán y Afganistán, modernos. Hay fenómenos diversos, pero, por ejemplo, en toda Asia Central y China son los comerciantes ocdios, y luego en China, en el sur de China, etcétera, van a ser las élites locales las que sostengan al clero maniqueo. Claro, ahí se ve también la importancia de hacer un estudio bien pormenorizado, ¿no? Así como contabas vos por regiones, y no hablar de un maniqueísmo como si fuera una entidad homogénea. Sí, absolutamente, que es lo que se venía haciendo se sigue haciendo hasta ahora. Es mucho más interesante estudiar el maniqueísmo como fenómenos regionales. Y ahí uno ve las diferencias que tiene, no sé, el maniqueísmo de Bactria, el maniqueísmo bajo los cuyanos o los sucesores de los cuyanos sasánidas, en lo que hoy es Afganistán o parte de Pakistán, con el maniqueísmo chino, el maniqueísmo turco-uigur, o cosas más tempranas, como, no sé, el maniqueísmo latino que describe Agustín, que durante siglos fue nuestra única fuente sobre el maniqueísmo. Agustín, o los textos que leían los cristianos escritos en contra del maniqueísmo, como los Hechos de Arquelao, los Acta Argelai, que es un texto en donde se describe una disputa entre un cristiano y Mani mismo. Es una disputa ficticia con Mani, pero con todo esto se le daba forma a una especie de maniqueísmo abstracto, a lo que hoy es muy difícil de sostener.
En relación a eso, Diego, te quería preguntar si hay algún denominador común igualmente que vos consideres quizás de los más importantes entre todos estos distintos maniqueísmos, digamos. No, o sea, tienen el denominador común es los textos que produjo Mani, que son textos canónicos y los leen todos. Las prácticas rituales, si bien el calendario ritual y las prácticas van a ser diferentes entre Occidente y Oriente, pero tiene un montón de elementos en común, obviamente su cosmogonía, la forma de entender el porqué del ser humano, la forma de entender la creación del mundo, etc. Es la misma. Después, obviamente, van a tener diferentes puntos de vista que incluso los van a llevar a enfrentarse. De hecho, conocemos un cisma importante de la iglesia maniquea de Oriente que se separa de la cabeza en Babilonia. Pero la base, eso es algo que piensa Mani por primera vez en la idea de un canon. Mani es la primera figura que idea un canon, probablemente inspirado en el budismo. De hecho, Jason Bedun, el principal especialista en el maniqueísmo, el principal norteamericano especialista en el maniqueísmo, tiene un artículo muy interesante que lo hace a Mani el inventor de la religión. Sí, el único movimiento que se le podría aplicar la palabra religión antes de la modernidad es el maniqueísmo, que se ve como una cosa diferente, con su propio canon, y usa en copto la palabra iglesia y en lenguas iranias la palabra den, de una forma que puede ser perfectamente traducida como religión. Pero bueno, es otra cosa, pero sí. En esto, una de las características puntuales es que Mani tiene un canon, produce una serie de libros y dice, mi enseñanza son estos libros y nada más, y va a tener una serie de ritos prescriptos, etcétera, que se van a remontar a Mani mismo. Lo que va a ocasionar problemas también, parecidos a los que va a tener el Islam. Al igual que la tradición islámica tiene los hadís, que son las tradiciones relativas a dichos del profeta, de todas las cosas que no figuran en el Corán, lo mismo va a pasar con el maniqueísmo. Se conservan algunas en iranio, pero mayormente en copto. En egipcio se conservan un montón de estos textos que en egipcio los llaman capítulos, kefalaya, en donde Mani resuelve consultas, probablemente muchos son inventados después de la muerte de Mani, de cosas que no están en sus obras canónicas. Si uno cierra un canon tan herméticamente, va a dejar necesariamente un montón de fenómenos afuera. Fenómenos que no son contemporáneos a Mani, cosas que los maniqueos luego se van a preguntar. ¿Podemos hacer esto o no? Mani no habla en las obras canónicas de esto. ¿Está bien? ¿Está mal? Y ahí es cuando aparece un capítulo en particular que dice, no, bueno, sí, un día a Mani le preguntaron sobre esto y respondió que sí, que está bien. Muy parecido al fenómeno de los hadís en el mundo islámico. Que hay montones de cosas que obviamente no las encontramos en el Corán, por lo menos no las encontramos directamente, o no las sabemos ver directamente, que las encontramos resueltas en dichos del profeta que llegan de boca en boca a través de tradiciones autorizadas. Muy parecido a lo que los maniqueos van a hacer con estos capítulos. No sé si respondí lo que habías preguntado. Sí, está mucho más claro. Estos dichos del profeta y los textos que caen abajo, fuera del canon, explican vacíos además, como los apócrifos cristianos también, y adaptan a sus tiempos y a su realidad
los textos de Mani, si te entendí. Sí. Lo que mejor conocemos es el maniqueísmo egipcio, porque sobreviven un montón de estos capítulos en copto, en 2 manuscritos del siglo IV. El que se está editando ahora, que está en buena medida inédito, está en Dublín, que todavía no se terminó de publicar por completo, es bastante diferente al que conocemos de Berlín. Que justamente es eso, es Mani explicando cosas que dejó afuera en sus textos, y obviamente son cosas que se le presentan a los maniqueos en la vida cotidiana, y necesitan una opinión autorizada, que es la de Mani, que dijo que por fuera de su canon no había nada. Entonces hay que crear un Mani hablando de tal o cual problema, o resolviendo cosas que para los tipos ya no eran claras, cosas que parecidas a las del Nuevo Testamento. Vos si querés decir padre grande en arameo, podés decir padre de grandeza. En arameo no hay ningún problema, vos decís padre de grandeza y todo el mundo sabe que es un padre grande. Si esto lo traducís al griego, al copto o al persa, padre de grandeza es un problema. Nadie sabe qué quiere decir. En castellano, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un padre de grandeza? Bueno, hay uno de estos textos donde le preguntan ¿qué es el padre de grandeza? Y Mani lo explica. Evidentemente, porque los lectores ya no entendían este calco del arameo, necesitan inventar ese capítulo, donde Mani se los explica. Ahí Federico levantó la mano. Sí, quería preguntarte, hola, llegué media tarde, pero bueno. Quería preguntar el motivo por el cual los sacerdotes no trabajarían, tiene que ver con el sufrimiento de las plantas y los animales cuando ellos tuvieron que trabajar en agricultura, por un tema de que tenían que estar dedicados al 100% a eso que hacían. O sea, está relacionado al sufrimiento de las plantas, que ellos piensan cuando cosechan, o es solamente un ámbito religioso. Esencialmente tienen que estar dedicados todo el tiempo al culto, porque son la pieza clave en el rescate de esa luz que está atrapada en la materia, y además tienen que mantener la pureza. No pueden realizar ninguna obra mundana. Eso les impide trabajar, les impide realizar cualquier ocupación. Esta idea de mantener la pureza se mantiene, incluso tienen que cumplir una serie de mandamientos, e incluso se mantiene con el no matar, el no poder dañar ningún ser vivo. Incluyendo una planta. O sea, no pueden matar. Al matar una planta, o sea, están matando un ser, entiendo. Y en el tema de orfebrería. ¿Cómo? En el tema de metales, ellos piensan que los metales están vivos. No pueden. No trabajan de nada los clérigos maniqueos. Pero para ellos un metal estaría vivo. No. Los metales ahí no están vivos. No, sí, pues viste que hay algunas sociedades tipo como el culto a la Pachamama, que es porque se piensa que la tierra está viva, y en ese sentido no tienen ningún culto a que la tierra tenga vida y tenga conciencia. De hecho, las cosas que ven con vida son demoníacas. Nada más que animales y plantas, al igual que los humanos, tienen un porcentaje de luz divina. Pero en realidad toda la creación es mala para los maniqueos. Es una mala idea el mundo, es una mala idea los humanos, es una mala idea que los humanos se reproduzcan. Para Mani nada de eso que el mundo tendría que desaparecer. O sea, no podían casarse tampoco. Estaba desrecomendado casarse. De hecho, la prohibición que tiene, el encono que tiene la Iglesia Católica con los anticonceptivos proviene de la discusión de San Agustín con el maniqueísmo. El maniqueísmo recomienda la anticoncepción
porque está muy mal tener hijos. Seguir reproduciendo al género humano es una mala idea. Y San Agustín tiene que salir a buscar argumentos para decir que no, que hay que reproducirse y que, en este caso, la anticoncepción está mal. Ok. Gracias, era eso. No, gracias a vos. La idea central de la charla de hoy es justamente esa de evitar esta tradición que nos persigue desde la segunda mitad del siglo XIX de construir un maniqueísmo abstracto con pedazos de tradiciones diversas. Del otro tema del que me ocupo, acá varios de los que están lo conocen, que es el Antiguo Egipto, ven que es exactamente igual. Uno agarra un libro sobre religión egipcia y es un gran invento en base a pedazos de cosas diversas. A ver, incluso van a ver una fuente predinástica puesta con un texto tolemaico, con un pasaje de los libros de las pirámides, que está aclarado por un texto ramésida, que en medio tiene 3.000 años. Eso es lo que casi cualquier libro sobre religión egipcia van a encontrar, conviviendo textos del templo de Edfú de época tolemaica con textos de las pirámides, textos de los ataúdes, himnos ramésidas, para conformar una especie de ente que es la religión egipcia. Algo que como tal probablemente no existió nunca. De hecho, hoy, donde lo podemos hacer, vemos que, no sé, en el periodo tolemaico, que tenemos más fuentes, la religión de Edfú es diferente de la de Dendera. Los libros de los muertos producidos en una ciudad son diferentes de los libros de los muertos, tienen diferencias con los libros de los muertos producidos en otra, la elección de fórmulas. Crear, es algo que acompañó la egiptología durante buena parte de su historia. Crear una religión egipcia en base a cosas de muchos periodos. Interpretar escenas de, no sé, cerámicas predinásticas usando textos posteriores. Es decir, mira, este dios de acá es Min. Acá en esta cosa del 3200 a.C., este acá es Min, este es Horus. Es complicado, pero probablemente lo sean, pero es complicado. O el recurso que lo encontramos en menor escala en el maniqueísmo, el recurso que vemos en la egiptología durante mucho tiempo, es decir, no, sí podemos usar los textos del templo de Edfú para explicar la religión egipcia porque deben tener cosas antiguas. Como esta idea de que los textos de las pirámides contienen cosas que se remontan al cuarto milenio antes de Cristo. Mirá vos, ¿cómo lo probás? ¿Cómo sabés? No, claro, pues el himno caníbal tiene que ser antiguo, pues se come a los dioses. Qué bárbaro. Bueno, esos parecidos, lo mismo, esta escasez de fuentes, en el Antiguo Egipto es escasez de fuentes en periodos particulares. A lo largo de miles de años de historia, obviamente tenemos un montón de fuentes, pero en la mayor parte de los periodos de la historia egipcia no tenemos demasiadas fuentes para estudiar la religión en ese periodo. Por lo cual lleva necesariamente a esto, que sucede también en el maniqueísmo, de crear un maniqueísmo abstracto con todas las fuentes que tenemos. Ahí Teresa levantó la mano. Si estás hablando, no se escucha. No sé. Teresa levantó la mano, pero no aparece indicación de micrófono. Si no, si querés, escribí en el chat. Claro, eso que vos decís de Egipto pasa con los sumerios cuando pudimos reconstruir mitos sumerios con los mitos babilónicos. Claro. Donde encontrás un texto, por ejemplo, el cilindro de Gudea, te vas a dar cuenta que la noción de lo que ellos creen en cuanto a, por ejemplo, a Nuna, en realidad se refiere a los dioses de un templo específico,
y en el paleobabilónico aparecen como hijos de Anu. En realidad los Anunos son los hijos de Enlil. Entonces como que ahí hay un problema de que hay veces que estudiamos desde la epopeya de Gilgamesh o de un texto paleobabilónico que es un momento donde ese tipo de creencias ya no tenía personas que hablen Sumerio o algo similar quizás. Es que sí, siempre hay una tentación de querer reconstruir un panorama general, querer sistematizar algo. Una tentación de decir, hay una religión egipcia y podemos sistematizar con esta idea de religión de la modernidad su teología, su liturgia, sus mitos, con esta idea que tenemos de las religiones contemporáneas, las religiones posteriores, sobre todo posteriores a la Reforma, que es cuando se empieza a cristalizar el concepto de religión. Y vi que Teresa, la pregunta es, ¿qué comerían si no podían hacer sufrir animales y plantas? Comían plantas nada más, carne no comían, los maniqueos, por lo menos los clérigos maniqueos, y obviamente plantas, etcétera, que les servían otros, que ellos no habían matado. Esencialmente frutas. Por ejemplo, en Asia Central, en el Turquestán, melones, que es algo que hay mucho en esa zona. Pero sí, ellos no podían prepararse la comida ni nada. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya vamos terminando. Bueno, antes que nada, Diego, muchísimas gracias por esta participación. A todos los que están presentes y los que están seguramente viendo el video ¿ya? Así que muchas gracias por haber participado de esta visión de Semana UNIPE Virtual. Bueno, nos estamos viendo en la UNIPE con todos. Muchas Ahora gracias. ya empiezan las clases. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos, hasta luego. Chao.